yo creo que es tiempo de dar inicio. Espero que se vea bien la presentación, focalicémonos en la presentación, que es un apoyo más que nada. Yo quiero que esta noche sea una noche de reflexión, de que podamos actualizarnos en algunos puntos. Primeramente me voy a presentar. Mi nombre es Pablo Rodríguez, yo soy consultor en gestión escolar, represento a Visión Activa y la Corporación Liderazgo y Calidad Educacional. Llevamos 10 años impulsando prácticas de liderazgo y gestión escolar en distintos establecimientos de Chile, desde el norte, el centro y el sur de Chile. Principalmente estamos centrados en Santiago y Concepción. Y bueno, somos una consultora y a la vez una corporación sin fin de lucro, con convenio marco y con registro ATE para todo tipo de instituciones. Ahora, lo más importante, que lo que hacemos principalmente es trabajar lo que es liderazgo, lo que es gestión, innovación, educación emocional y calidad educativa. Y principalmente el aporte que queremos entregar hoy día es acompañar y ser coherente con nuestra misión, que principalmente dejar capacidad instalada en las escuelas con las cuales trabajamos. Y cuando hablo de eso, dejar capacidad instalada, evidentemente, nunca en las distintas dimensiones de gestión es poder dejarle algo a ustedes esta noche. Es decir, que podamos tener algunas herramientas de gestión y que ustedes puedan utilizarla, ¿verdad?, en su propia gestión escolar. Desde ese punto de vista, nosotros siempre trabajamos con 3 enfoques. El primero, el enfoque humano. Para mí, las organizaciones las desarrollan las personas, y desde ese punto de vista no podemos olvidar que, sobre todo hoy día, en el contexto que estamos viviendo, en el desgaste muchas veces que tenemos emocional, estar encerrados en la casa, la manera en que estamos haciendo las cosas es totalmente distinta, ¿verdad?, a como lo hacíamos tradicionalmente. Y creo que el enfoque humano que nosotros siempre ponemos en lo que hacemos es también importante desde ese punto de vista. El enfoque técnico, evidentemente, atender la política pública desde el sistema de aseguramiento de la calidad. Y por otro lado, el enfoque institucional o contexto de cada escuela. Uno no puede trabajar con un colegio bajo los mismos parámetros que otro, y por lo tanto ahí está la importancia que tiene el contexto de poder atender, ¿verdad?, principalmente el contexto de cada uno de los colegios. Aquí estoy con algunos problemitas ahí con el. Por lo tanto, desde ese punto de vista, vamos a partir ahora y vamos a comenzar primero definamos el objetivo de hoy. Todos ustedes se han inscrito y han querido estar presentes porque vamos a hablar de la planificación estratégica, una herramienta de gestión en la cual sabemos que tenemos que terminarla antes del 30 de mayo, ¿verdad? Por lo tanto, es importante dejarles algunos tips y algunas cosas, algunas herramientas concretas, dando cuenta de la misión que tenemos como institución. Y me refiero, hoy día vamos a ver 3 cosas importantes. La primera, vamos a definir claramente y vamos a entregar una herramienta de cómo nosotros definimos bien un objetivo y una meta estratégica, entendiendo una meta estratégica es una meta a largo plazo, entendiendo también que hoy día nuestro sistema educativo cambió, hay que enfrentar nuevos paradigmas, ¿verdad? También una nueva política pública y una serie de desafíos que tenemos, ¿no es cierto?, como instituciones educativas, ¿verdad? Desde ese punto de vista, vamos a ver también lo que yo le llamo la ruta de mejora. Y la ruta de mejora tiene que ver con ese compromiso, esa participación, esa manera en la cual nosotros como líderes, porque la mayoría de ustedes son, ¿verdad?, son parte de los equipos directivos, de gestión, que tienen responsabilidades frente a los planes de mejoramiento. Y desde ese punto de vista es súper importante saber, conocer y entender cuál es esa ruta de mejora y entender de qué manera yo logro
de una manera activa, participativa, empoderar a mis equipos para que se sumen a esta ruta de mejora. Y desde ese punto de vista, es para nosotros importante poder abordar esa ruta de mejora. Ahora, ¿cómo afecta esta ruta de mejora el COVID-19? ¿Cómo hoy día nosotros deberíamos darle un enfoque? Y ahí es importante de que tomen un papel y un lápiz, estén con una hojita para poder conversar, porque aquí todo en la presentación quizás no van a aparecer todos los puntos, por lo tanto, tanto en la grabación que vamos a hacer de este video y también en la presentación, es importante que vayan tomando los apuntes correspondientes para poder entregar. Por lo tanto, yo voy a hacer una presentación que tiene estos 3 puntos. Reflexionar un poco de cómo definir un objetivo y una meta, cómo lograr una ruta de mejoramiento y cómo comprometer a las personas en esta ruta. Y finalmente, qué consideraciones son importantes tener, qué es importante tener para poder diseñar, ¿verdad?, este plan de mejora en el contexto actual. Estando claro este objetivo de lo que vamos a hablar, vamos a dar inicio. Yo, primero que nada, yo quiero generar una premisa con respecto a cuál es el foco que siempre entregamos nosotros como institución frente al abordaje de una herramienta de gestión. Y la primera tiene que ver con el locus externo y el locus interno. Nosotros trabajamos siempre con 2 locus, lo que tiene que ver con lo que yo puedo cambiar y lo que yo no puedo cambiar. Y tiene que ver con que focalicemos este trabajo de hoy en el locus interno, en aquellos conocimientos, competencias y variables que sí están en mi zona de control como institución. Porque hay muchas otras variables que muchas veces no están en mi zona de control y es importante tomar decisiones, definir, por ejemplo, objetivos y metas en las cuales yo puedo lograrlas, yo puedo tener cumplimiento con esos objetivos y metas. Por otro lado, hay otro concepto que para mí es súper importante y que también puedan ustedes utilizarlos con sus equipos de gestión, que tiene que ver la diferencia que existe entre desarrollo y cumplimiento, ¿ya? Y desde ese punto de vista, cuando yo hablo de cumplimiento, hablo de el hacer, ¿verdad? El quehacer que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra gestión escolar. Y ese quehacer que uno tiene relación, evidentemente, con las obligaciones, con el atender el día a día, los problemas, que tenemos que hacer un oficio, que tenemos que desarrollar, y tiene que ver con el hacer. Y muchas veces nosotros dentro de las instituciones tenemos mucho que hacer, pero tampoco le damos tiempo al desarrollo. Y cuando yo hablo de desarrollo tiene que ver con lo que yo voy a mejorar de mi quehacer. Y el foco del plan de mejoramiento educativo tiene que ver con separar el cumplimiento del desarrollo. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero principalmente que yo, si bien debo atender todos los procesos institucionales, también debo entender que debo, de alguna medida, a la vez, desarrollar y mejorar ciertos procesos institucionales. Entonces, hay una diferencia entre el cumplimiento, que no tiene que ver con cumplo pero miento, sino que con desarrollar mi quehacer, y otra cosa es el desarrollo, ¿ya? El enfrentar el día a día, pero también darme el espacio para el desarrollo. Y ese espacio para el desarrollo lo entrega el proyecto, el plan de mejoramiento educativo. Entonces, desde ese punto de vista, igual quiero hacer una reflexión para iniciar, y tiene relación, evidentemente, con cuáles son las consideraciones que hoy día se exigen para los planes de mejoramiento. Y hay un tema, hoy día estamos nosotros en la fase estratégica, ¿verdad?, donde hemos desarrollado el análisis del PI, la autoevaluación y principalmente el plan estratégico. Yo me quiero centrar hoy día y esta noche principalmente en la plan estratégico, la definición de objetivos y metas. No quiere decir que podamos ver algunos temas y vamos a abordar algunos temas que tienen que ver con el análisis del PI y la autoevaluación, pero es importante desarrollar claridad de que nosotros vamos a ver cómo vamos a definir un buen objetivo y una buena meta. Pero entendiendo la autoevaluación,
yo quiero generar una pregunta y quiero tratar de responder algunas variables que tiene que ver con algo que siempre nos preguntamos como institución y aquí es, y yo creo que están leyendo ahí en pantalla, ¿por qué si hacemos tanto no tenemos los resultados que queremos? Yo creo que muchos de ustedes se han hecho esta pregunta. No, estoy 100% seguro que en algún momento de su gestión, de su liderazgo, dicen, oye, ¿por qué si hacemos tanto no tenemos los resultados que queremos? Y ahí yo quiero dar en una reflexión con respecto a algunos puntos que tienen relación con aspectos que afectan la gestión escolar. Y tiene que ver muchas veces porque hacemos muchas cosas sin sentido, que nosotros le llamamos el cosismo escolar, el hacer, por cumplir, pero sin un enfoque pedagógico o con una intención de lo que estamos haciendo, porque tenemos que cumplir con el plan de desarrollo profesional docente, porque tenemos que cumplir con el plan de formación ciudadana, porque tenemos que cumplir con una serie de planes y exigencias que tenemos, pero es distinto el cumplir con el intencionar las cosas que queremos desarrollar hacia los resultados. Otro factor que muchas veces no afecta, ¿verdad?, en el quehacer o en los resultados que queremos, tiene relación con, evidentemente, la capacidad que tenemos para poder tener un buen diagnóstico institucional y a su vez, desde ese punto de vista, nosotros lograr por decirlo así, lograr desde ese punto de vista, lograr hacer una coherencia entre el diagnóstico institucional y las acciones de mejoramiento dentro de la escuela. Entonces muchas veces hacemos mucho diagnóstico y seguimos haciendo lo mismo que el año pasado, porque tengo que implementar talleres de reforzamiento, porque tengo que implementar los talleres extraescolares, porque tengo que gastar en un monitor, porque todos los años lo hemos hecho así y seguimos haciendo lo mismo sin detenernos frente a las variables del diagnóstico institucional. Otro tema tiene que ver con el PME a puerta cerrada. El PME que desarrollamos, el equipo gestión, quizás hacemos algunas consultas en nuestro equipo, tomamos los informes de evaluación y todo, pero nos hacemos partícipe de esta ruta de mejora, que es lo que voy a profundizar más adelante, a nuestro equipo en relación a la ruta que queremos seguir para el mejoramiento continuo. Y esta y otras muchas variables como la comunicación, como el trabajo colaborativo, como una serie de otros factores que impactan en los resultados, es importante entender que tienen que ver con variables que dependen exclusivamente de los líderes escolares, de los equipos directivos y los equipos de gestión. Por lo tanto, partiendo desde esta reflexión, yo quiero primero transmitirle algo muy interesante que tiene que ver con diagnosticar, ¿verdad? Primero, hacer un buen diagnóstico de mi plan de mejoramiento, identificar y que se cuestionen hoy día, ustedes, cada uno de ustedes que conocen su PM 2019 y que están proyectando un PM 2020, ¿qué han hecho colegios que han tenido mejores resultados frente a lograr efectividad y un mejor desempeño dentro de su escuela? Y ahí tenemos algunos ejemplos y para que se pregunten, ¿estoy teniendo este foco de mejora en mi escuela? Y ahí tiene que ver con algunos colegios que han logrado de alguna manera lograr, ¿verdad? Lograr, por un lado, el uso de datos para la toma de decisiones pedagógicas. Y ahí estoy hablando no solamente de tener pruebas o evaluaciones, sino que la capacidad que tenemos de lograr tomar la información, tener miradas diferentes de diferentes datos, ¿verdad? Y poder tomar decisiones en función de la información que me entrega los datos que tengo, ¿ya? Entonces, hay colegios que han tenido un buen resultado porque han logrado tomar decisiones basadas en información de calidad en lo que están haciendo. Desde ese punto de vista, es súper importante considerar estos elementos
cuando yo estoy analizando mi proyecto, mi plan de mejoramiento educativo. Otra variable importante de colegio efectivo tiene que ver con la definición de factores, perdón, tengo un problema aquí con la presentación. Ahí sí. Disculpen, queridos. Tiene que ver con la definición de estrategias para el incremento de la asistencia de los estudiantes a clases. Sabemos que aquí hay muchas variables que son externas, que no dependen de nosotros, pero también colegios que han tenido mejor efectividad han sido colegios que han logrado, ¿verdad? Que han logrado en cierta manera la definición de estrategias para el incremento de la asistencia de los estudiantes a clase. Nosotros hemos tenido algunas experiencias de ese tipo. La implementación de un ambiente propicio para el aprendizaje, indagar en sus PME si existe un foco de mejoramiento directo hacia ese foco. La observación docente y retroalimentación constante, y no estoy hablando de evaluar al docente dentro del aula, sino más bien de lograr, ¿verdad? De lograr, en cierta medida, que el acompañamiento docente permita una mejora de prácticas y de una cultura de aprendizaje por parte de nuestros profesores. Nosotros actualmente desarrollamos acompañamiento al aula que tienen que ver con el aprendizaje más que con la enseñanza y cómo los docentes logran, ¿verdad? Logran prácticas comunes con respecto al inicio, desarrollo y cierre de clases que da relevancia hacia el aprendizaje y hacia la retroalimentación de mejorar constantemente las prácticas que ellos están desarrollando en la clase. Y ahí tiene que ver con la política pública y con las estrategias propias de cada proyecto educativo. La implementación de estrategias para nivelar el aprendizaje, y eso no tiene que ver con reforzamiento. Yo visualizo en algunas escuelas que el reforzamiento está en contenido y hoy día el foco está en el desarrollo de habilidades defendidas a nuestros estudiantes. Por otro lado, aquellas prácticas o focos de mejoramiento de la evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje que tiene que ver con los procesos, vamos a ver más adelante cuáles son los procesos institucionales que yo quiero mejorar, y tiene que ver también con la formación de líderes institucionales, la formación que tiene que ver con ustedes, con la formación de los líderes. Cuando hemos visto colegios que han tenido estos distintos focos de mejoramiento, han logrado tener mejores resultados frente a sus sistemas de aseguramiento de la calidad y frente, evidentemente, al desempeño de la escuela. Entonces, aquí llamo a la reflexión de cada uno de ustedes y la revisión, si existen estos focos de mejoramiento en sus planes, en sus PME, principalmente. Ahora, desde ese punto de vista, también está vamos a ir ahora a la cancha misma, y tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día, y tiene que ver con este ciclo de mejoramiento. No sé, desconozco, porque aquí deben existir representantes de distintas instituciones, desconozco yo en qué año están en su ciclo de mejoramiento, pero independiente de eso, creo que lo que está ocurriendo a nivel país y a nivel global nos hace reflexionar sobre un cambio y volver quizá incluso al año 1 ya, y reformular nuestros proyectos educativos frente a las condiciones que hoy día estamos viviendo. Ahora, desde ese punto de vista, es súper relevante y súper importante que ustedes, cada uno de ustedes, pueda entender que este ciclo de mejoramiento es un proceso progresivo. ¿Y qué es lo que yo les puedo comentar? Algo que quizá muchas de estas cosas que estamos hablando son cosas que ustedes ya saben, pero que yo veo que hay colegios que tienen acciones que año a año van replicando, pero no hay una movilidad, no sé si me explico, no hay una movilidad de procesos o prácticas que se vayan mejorando dentro del colegio. Entonces tiene que ver con quizás ciclos de cumplimiento y no ciclos de desarrollo. Y ahí yo entro a dejar instalada esa palabra. ¿Usted me está cumpliendo o me está desarrollando? ¿Me explico? Es decir, si yo estoy trabajando un desarrollo progresivo de mis procesos o simplemente yo estoy, ¿verdad?, diseñando, ¿verdad?,
diseñando acciones para cumplir y gastar los recursos CEP. Entonces, aquí es importante ese foco de mejoramiento continuo y evidentemente la importancia que tiene la instalación de los sellos educativos, las distintas prácticas institucionales para dar relevancia a la identidad y al elemento identitario de mi proyecto educativo, evidentemente. Ahora, desde ese punto de vista, independiente del ciclo de mejoramiento en que estamos, del momento en que estamos en nuestro ciclo de mejoramiento, es importante reformular, ¿verdad?, y analizar si nuestros objetivos estratégicos y nuestras metas están bien definidas o no. También, qué es lo que es una ruta de mejora y cómo yo logro poder plasmarla y motivar y comprometer a mi equipo, que es lo que más me cuesta en la gestión, es poder comprometer y que la gente sienta parte de ello, estos ciclos de mejora, que es lo que más cuesta, sobre todo en los tiempos que estamos ¿verdad?, viviendo. Desde ahí, desde ese punto de vista, voy a comenzar ahora con contarles cuál es el proceso de definición de objetivos, y voy a ser bien enfático, es que este es un método que el tenemos nosotros, como puede existir un método que cada uno de ustedes puedan tener, pero este es un método que nosotros utilizamos y creemos que es pertinente dejarlo acá instalado. Entonces, este método radica bajo 4 aspectos que nacen, ¿verdad?, que nacen evidentemente de entender qué es lo que es un objetivo estratégico. Y un objetivo estratégico tienen que tener claro que viene de la alta dirección de una organización. No es un objetivo que tiene que ver con el nivel operativo o que tenga que ver con el nivel de gestión intermedia del colegio. Siempre un objetivo estratégico va a ser un elemento de la alta dirección. Por lo tanto, apunta al mejoramiento de un proceso institucional. Entonces, cuando una vez una alumna me decía, profesor, ¿pero qué es lo que es un proceso? Bueno, es un conjunto, ¿no es cierto?, de prácticas que permiten desarrollar, ¿no es cierto?, que permite desarrollar un resultado o cumplir un objetivo. Entonces, yo tengo procesos dentro de un colegio y esos procesos tienen que ver con los procesos pedagógicos, de convivencia, de liderazgo, de gestión de recursos, si yo me enmarco, ¿verdad?, en el sistema de aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, lo primero que tengo que entender es que el objetivo estratégico nace del mejoramiento de la alta dirección de un proceso institucional, ¿ya? Un proceso de gestión. ¿Qué proceso? El proceso de gestión curricular, el proceso de aula, el proceso de formación de los estudiantes, el proceso de la gestión de los recursos educativos, el proceso de actualización, difusión y compromiso con el proyecto educativo o con la mejora continua. Son procesos que constituyen un conjunto de prácticas, ¿verdad?, que evidentemente tienen que ser mejoradas en el tiempo dentro de la institución. ¿Sí? Ahora, desde ese punto de vista, lo primero que tiene que tener presente su objetivo estratégico es identificar esos procesos. Por otro lado, ese proceso está ligado a una meta, y vamos a ver más adelante qué meta, ¿ya? Porque yo he visto objetivos y metas estratégicas que están diseñadas y elaboradas desde lo operativo, desde lo estratégico. La estrategia dentro de mi PI que viene en la planificación anual es estratégico, es estrategia, es operativo. El objetivo estratégico tiene que ver con, insisto, con el proceso institucional. Metas. ¿Qué tipo de metas queremos? Evidentemente, las metas están relacionadas al proceso. Si yo hablo de un proceso pedagógico, tiene que ser una meta pedagógica. Si yo hablo de un proceso de formación, tiene que ser una meta de formación. Por lo tanto, si yo estoy hablando de un proceso, tengo que ver qué resultado puedo obtener y medir de ese proceso. Más adelante vamos a ver qué metas son las que yo debo definir en un plan estratégico. Por otro lado están las prácticas. Las principales prácticas
indicativos de desempeño a mejorar. Y ahí entra la buena gestión que ustedes hagan en el diseño de un instrumento de evaluación de los estándares indicativos de desempeño. ¿Sí? Y de cuáles son aquellos procesos y prácticas que tiene el colegio, ¿verdad?, que mejorar dentro de ese proceso institucional, que son un conjunto de, ¿verdad?, de procesos que queremos instalar, mejorar, consolidar o articular dentro de mi escuela. Y finalmente, aparte de la práctica, el proyecto educativo, darle relevancia al proyecto educativo. Y es decir, ¿cuál es el sello educativo que queremos focalizar, ¿verdad?, en dicho objetivo estratégico? Porque cada uno de nosotros debemos atender y darle relevancia, ¿verdad?, a nuestro proyecto educativo. Entendiendo que el proyecto educativo es, en el PM, son aquellos sellos o elementos identitarios de mi colegio, sea este un colegio medioambiental, artístico, tecnológico, científico, que trabaja la educación emocional, las distintas virtudes o características identitarias que tiene su escuela, ¿verdad? Entonces, cuando yo defino un objetivo estratégico, debo atender procesos, metas, prácticas y el proyecto educativo. No olvidar eso, porque este es el paso principal para este método. ¿Ok? Espero que vayamos bien. No se estén lateando con el dedito para arriba, entonces, si no, dedito para abajo. Ahora, vamos a el paso. Por otro lado, tiene que ver con las metas. Y aquí yo voy a definir claramente cuáles son las metas que ustedes tienen que definir en su planificación estratégica. Porque yo me he encontrado con planificación, con PME, con planificaciones estratégicas, con metas que tienen que ver con temas demasiado operativos o focos que ese proceso no atiende y una serie de errores en la definición de metas. Y aquí es importante ustedes entender que como la planificación estratégica es de la alta dirección, tiene que ver con aquellas metas que yo voy a medir desde la alta dirección. ¿Sí? Dejen ustedes algunas preguntas en el chat porque hay algunos asesores que me están acompañando y van a recoger aquellas preguntas principales para responderlas al final. Como les digo, las metas tienen que ser súper claras. Metas súper específicas en su planificación estratégica. Por lo tanto, nosotros aquí delimitamos el tipo de meta que yo debo poner en mi PME y en mi planificación estratégica. Independiente de los indicadores de gestión que quizás podamos abordar en otro webinar, ¿verdad? Más adelante, con respecto al indicador de gestión o alguna meta que usted pueda definir a sus profesores, a su equipo de gestión, y etcétera. Las metas estratégicas deben ser súper claras, las que tienen que ver con metas académicas, metas de aprendizaje, metas de formación y convivencia y metas de eficiencia interna. ¿Sí? Cuando yo hablo de eso, hablo de que aquellos procesos que apuntan a resolver o a mejorar una de estas metas son las que yo debo vincular en mi PME. Por lo tanto, cuando yo hablo de metas académicas, estoy hablando de CINSS y PSU, nada más. O sea, no pensemos en otra cosa que no sea CINSS y PSU. ¿Sí? Ahora, desde ese punto de vista, CINSS y PSU son las metas académicas. ¿Ya? Por otro lado, las metas de aprendizaje tienen que ver con el logro de los estándares de aprendizaje por curso y asignatura. Es decir, si yo tengo un diagnóstico institucional en la cual ha sido el impacto negativo que ha tenido mi CINSS es porque ciertos estándares de aprendizaje, y por eso decía yo la importancia de tener los datos claros, ¿verdad? Las metas de aprendizaje tienen que ver con el aumento progresivo o el porcentaje de estudiantes que logran un nivel de logro, ¿verdad? Valga la redundancia, perdón, que alcanzan un nivel de logro frente a un estándar de aprendizaje.
sea este matemática, lenguaje, ciencia, independencia, todo va a depender de su diagnóstico institucional, de aquellos estándares de aprendizaje que están descendidos, pero que sean genéricos y sean los más prioritarios dentro de mi proyecto, dentro de mi colegio, de los distintos niveles. Ahora, estas metas son estratégicas, por lo tanto son amplias. Yo debo tener después metas, sobre todo en los estándares de aprendizaje, definir aquellas metas por curso para lograr aquellas metas de estándar de aprendizaje que, ¿verdad?, sean más relevantes. Y desde ese punto de vista, como ustedes ven aquí, estamos hablando del aumento de un 50% de estudiantes lectores en primero básico al término del año escolar. ¿Ya? Es una meta específica. Yo voy a pedir, por favor, que quien está ahí rayando la pizarra, que no sé cómo bloquear, no me interrumpa, por favor. Yo lo voy a identificar y lo vamos a sacar del espacio. Ahora, voy a, por favor, si vamos bien hasta aquí, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de que el PME apunta los indicadores de gestión, las otras metas que yo puedo definir son las metas de formación. Y cuando yo hablo de aquellas metas de formación, hay todo en la viña del Señor. Cuando yo hablo de metas de formación, estoy hablando de aquellas metas de convivencia escolar. Y las metas de convivencia escolar tienen que ver con los indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes, porque yo, formación y convivencia, lo estoy trabajando para incrementar los indicadores de desarrollo personal y social. Autoestima académica, motivación escolar, clima de convivencia, desarrollo personal, el plan de desarrollo, el desarrollo de la formación ciudadana, disculpen, hábitos de vida saludable, y a la vez él tiene que ver con la satisfacción de la comunidad, ¿ya? Los niveles de satisfacción que tiene la comunidad, que la comunidad tiene, ¿verdad?, con respecto a mi proyecto educativo, a la convivencia escolar. Y ahí es muy difícil quizás nosotros ir teniendo indicadores, ¿verdad? Tener indicadores de desarrollo personal y social que puedan ser trabajados, ¿verdad?, desde la medición que me entrega el CIMSE. Por eso es importante tener instrumentos que me permitan medir, ¿verdad?, los IDPS, llámele así, indicadores de desarrollo personal y social, y la satisfacción de la comunidad para poder ir haciendo los ajustes en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, 80 puntos promedio los indicadores de autoestima académica y vida saludable, porque quizás son aquellos indicadores que han estado, ¿verdad?, más descendidos los últimos tiempos. Así que desde ese punto de vista, yo puedo, ¿verdad?, yo puedo definir una meta que tiene que ver con formación. Y la última son las metas de eficiencia interna, que principalmente son aquellas metas de matrícula, repitencia y retiro. Y ahí yo debo atender, ya sea la disminución de un 50% de los retiros de los estudiantes por motivos personales, tienen que ser metas coherentes con eso. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros en nuestra planificación estratégica, entendiendo que debo definir aquellas metas estratégicas, estas pueden ser académicas, CIMSS y PSU, metas de aprendizaje, estándares de logro de aprendizaje por curso y asignatura, metas de formación, ya sea los indicadores, los IDPS que ustedes crean que son necesarios definir de aquí a 4 años, y por otro lado la satisfacción de la comunidad escolar, y finalmente las metas de eficiencia interna, que va a depender cada meta de la dimensión que yo estoy atendiendo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si yo estoy definiendo un objetivo estratégico
en el área de la gestión curricular o gestión pedagógica, ¿qué meta debería definir? Una meta académica o de aprendizaje. Si yo estoy en liderazgo, debería definir una meta de aprendizaje, como CINCE. Deficiencia interna en liderazgo, sí, muy bien. Y por otro lado, también yo puedo definir en el, vamos a ver si podemos bloquear aquí a los, ya, ahí sí. Vamos a definir también, si yo estoy en liderazgo, puede ser el nivel de desempeño del establecimiento. Por lo tanto, todo mi PME, el liderazgo, está apuntando a tener un nivel de desempeño alto dentro de la categorización de desempeño que me entrega la gente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo puedo lograr, ¿verdad? Puedo lograr definir una meta en liderazgo como ya sea una meta CIMSE o PSU, o una meta de eficiencia interna, o una meta de desempeño. Esa es la que yo siempre recomiendo. Recomiendo definir una meta en liderazgo que tenga que ver con el nivel de desempeño que yo quiero tener con mi colegio, ¿verdad? Poder definir una meta de desempeño, el nivel de desempeño dependiendo de la categorización que ustedes tienen dentro de su colegio. Y finalmente, en convivencia escolar, evidentemente yo puedo tener una meta de IDPS, dependiendo del análisis de los indicadores de desarrollo personal o de satisfacción de la comunidad en torno a algunos indicadores de convivencia, y en gestión de recursos también puedo tener metas que tienen que ver con las metas principalmente de eficiencia interna. Entendiendo eso, que en los procesos, en los objetivos estratégicos debo atender procesos, metas, prácticas y nuestro sello educativo, vámonos, y en las metas está claro cuál tipo de meta yo puedo consignar en mi planificación estratégica. Vámonos al método. Primero, procesos. Identificación de procesos. Entonces, ahí es importante entender qué son los procesos. Los procesos institucionales son aquellos procesos, aquellas prácticas y conjunto de prácticas que llevan hacia un resultado, ya hacia un producto, digo yo siempre para mí es importante que las escuelas tengan el concepto de producto como algo propio, apropiado. ¿Qué producto voy a sacar de este plan de mejora? Lograr tener claro de que dependiendo de la dimensión son los procesos estratégicos. Nosotros, dentro del material que voy a compartir, vamos a compartir una definición de todos los procesos para poder ayudarlos a identificarlos, los procesos institucionales. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la dimensión de gestión pedagógica, voy a comprender que ahí tengo los procesos de planificación, de acompañamiento al aula, de evaluación, de relación, los procesos relacionados a las estrategias efectivas en el aula, los procesos de seguimiento académico de los estudiantes, de acompañamiento de estudiantes con dificultades sociales, afectivas y conductuales, los procesos de atención y desarrollo de talentos, actitudes e intereses de los estudiantes, y principalmente los procesos de trabajo colaborativo, integración y atención a la diversidad dentro de la escuela. Esos son los principales procesos. Si yo pregunto, ¿qué proceso está descendido y requiere mejora en tu escuela? ¿Qué procesos son aquellos que requieren mejora en tu escuela? ¿Cuáles procesos yo voy a priorizar, mejorar, no atender? Porque yo tengo que tener cumplimiento. Y ahí yo pongo el hincapié cuando dije al principio, diferenciemos lo que es cumplimiento al desarrollo. El PMM apunta al desarrollo. ¿Cuál de ellos yo voy a comprometer de aquí a 4 años, dejar instaurado, consolidado y mejorado en mi colegio? No podemos tomar el PME simplemente para cumplir. Tiene que ver para el desarrollo. Ya ese es el foco que lo quiero invitar. Independiente del contexto que estamos, el contexto en que estamos quizás nos frena hacia el desarrollo. Pero hoy día tenemos harto desarrollo que poder hacer en los tiempos que estamos haciendo, definir buenos procesos para poder después instalarlos y mejorarlos en el tiempo.
Entonces es importante la identificación de procesos. El liderazgo, el proceso de difusión del PI, de trabajo de las acciones de mejoramiento, en convivencia, los procesos formativos, el liderazgo del profesor jefe, etc. Debo tener claro cuáles son los procesos. Segundo paso, la identificación de las prácticas específicas a ese conjunto de procesos. Y ahí estoy hablando de los indicativos de desempeño, que han tenido una variación de aquí en virtud de los de la nueva normativa. Hoy día nuevamente tenemos un pequeño cambio en este instrumento de gestión, donde antiguamente hablábamos de prácticas que se transformaron en estándares, y hoy día estos estándares se profundizan a través de indicativos de desempeño. Entendiendo los indicativos de desempeño como el que yo espero tener dentro de mi escuela, ¿verdad? Para poder ver reflejado un estándar de calidad en el colegio. Y esos están dados por ejemplo, en esta diapositiva, en aquellos estándares débiles, ¿no es cierto?, incipiente y satisfactorio. Entonces yo siempre tengo que trabajar bajo los indicativos de desempeño satisfactorio. Es tan importante que ustedes como equipos directivos de gestión se apropien de este sistema de aseguramiento de la calidad en tener un conocimiento acabado de los indicativos de desempeño que se esperan dentro de un colegio. Yo voy a agrandar un poquito entendiendo de que acá yo tengo un ejemplo de un estándar que antiguamente se llamaban práctica y nosotros lo evaluábamos entre 1 a 4, ¿se acuerdan? Siempre estábamos en 4, ¿verdad? Siempre lo hacíamos. Yo siempre digo el cumplimiento. ¿Ah? Y aquí se puede establecer desde desarrollo débil, incipiente, satisfactorio o avanzado. Entonces, aquí yo entro a entender que el indicativo de desempeño es lo que se espera. No solamente el cómo yo instalo, el qué debo tener, porque el cómo lo da su proyecto educativo. Porque aquí dice, el director y el equipo técnico pedagógico logran que las reuniones de profesores sean instancias de aprendizaje y discusión técnica entre pares, en las cuales la mayoría de los docentes comparten los desafíos pedagógicos que enfrentan su experiencia, conocimiento y práctica. El director y el equipo técnico pedagógico y los docentes comparten lecturas y otros materiales de estudio acorde con los vacíos que presentan. No dice cuál es vacío, no dice qué temáticas voy a abordar, pero me dice que debo tener esa práctica en el colegio para atender este estándar que dice el director y el equipo técnico pedagógico promueven entre los docentes el aprendizaje colaborativo y el intercambio de recursos educativos generados. Si su proyecto educativo tiene que ver con el desarrollo de talentos, de la innovación en el aula, estas son las temáticas que yo voy a trabajar. Pero, por otro lado, está, ¿no es cierto?, lo que es el desarrollo de eso. Entonces, siempre entender y comprender que el indicativo de desempeño es el qué se espera, ¿verdad?, para instalar un estándar de calidad. De ahí tenemos que entender la diferencia entre nivel de desarrollo, que va a depender de cómo yo estoy cumpliendo con estos indicativos, y el nivel de calidad. Y el nivel de calidad está dado en qué parte del ciclo de mejoramiento yo estoy. Pero es importante, por eso, identificar aquellas prácticas que deberíamos nosotros instalar en ese mejoramiento de proceso, ¿verdad? Que, en definitiva, deben ser sintetizadas en mi objetivo estratégico. Por otro lado, está lo que yo llamo el identificar, ¿verdad?, el sello educativo. Y los sellos educativos son aquellos elementos identitarios de su escuela, propios de su escuela, y que reflejan, ¿verdad?, lo que nosotros queremos. Y aquí hago hincapié en una orientación del ministerio que da cuenta de la identificación de sellos educativos que tienen que atender, ¿verdad?, lo que son los pilares de la educación. Entonces, yo ahí los llamo a reflexionar, a leer sus sellos educativos y preguntarse, ¿están estos sellos educativos atendiendo los 4 pilares de la educación?
Entonces, hay un sello educativo que representa el cómo los niños aprenden a conocer. Hay un sello educativo en mi escuela que responde al cómo aprender a hacer. Hay un sello educativo en mi escuela que dice de cómo aprenden a vivir juntos y a vivir con los demás. Hay un sello educativo que responde el aprender a ser como persona, a ese tema de la autonomía, el pensamiento crítico, de elaborar juicios propios de mi estudiante. Entonces hoy día, llamándolo así, yo debo de definir, y ahí está el análisis que podemos hacer de nuestro proyecto educativo, de poder desarrollar cómo yo estoy trabajando los sellos educativos, si realmente debo yo tener un objetivo estratégico o una acción que me permita reformular mi proyecto educativo para mejorarlo, para atender estos paradigmas estos paradigmas educativos y estos pilares que sustentan la educación, porque yo debo tener un elemento identitario de mi establecimiento que permita traducir estos pilares en mi propio proyecto educativo, porque su elemento identitario es distinto. Usted hace las cosas distintas que otra escuela, ¿verdad? Y esos son sus sellos educativos, porque usted es una escuela artística, una escuela tecnológica, ambiental, etcétera. Por lo tanto, cuando yo tomo este paso, si yo identifico que es un proceso, la práctica, el sello educativo, yo logro también identificar el cuarto paso, cuál meta estoy atendiendo. Y si evidentemente estoy trabajando las metas de gestión pedagógica, los procesos de gestión pedagógica, debo pensar en metas académicas de aprendizaje, en nivel de desempeño si estoy en liderazgo, en indicadores de desarrollo personal y social si estoy en convivencia, satisfacción de la comunidad si estoy en liderazgo o convivencia, indicadores de eficiencia interna si estoy principalmente en liderazgo o recursos. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, estas metas que yo estoy definiendo tienen que ser coherentes con el proceso que estoy atendiendo, tendrán un potencial de medición transparente y objetiva al terminar, ¿no es cierto?, el final de los 4 años, si yo logré tener ese nivel de desempeño como colegio, si yo logré tener este CIMSE, si yo logré tener este resultado que yo lo plasmé en mi objetivo. Y también debe tener información cuantitativa, por lo tanto las metas son cuantitativas. No son cualitativas las estratégicas, existen otras metas que son cualitativas. Y así yo voy comprendiendo la definición de un objetivo que tenga estos elementos. ¿Qué proceso voy a mejorar? Y esto voy a entregarle material en el envío que le vamos a hacer con mayor detalle, porque por el tiempo no me puedo extender mucho y la idea es importante que sigan el ciclo, el proceso, en realidad el método. Yo defino un objetivo y una meta que sea coherente con esto. Por lo tanto, yo puedo definir una meta que diga mejorar los procesos de actualización, de fusión y articulación del PIM y PM. Ya, tengo claro el proceso. Dando relevancia a los sellos educativos. Quise dejarlo así, ¿ya? ¿Por qué? Porque los sellos educativos, porque depende del colegio, dando relevancia a, no sé, a la educación tecnológica, artística, etcétera. Va a depender de cada escuela. Y la tarea pedagógica en aula. Porque mi foco hoy día, como práctica para darle relevancia a mi proyecto educativo, es el aula. ¿Para qué? Para incrementar el nivel de desempeño del establecimiento. Entonces, tengo un diseño de un objetivo que me dice qué proceso voy a mejorar, qué sello educativo voy a darle relevancia, a qué práctica me voy a dar foco de aquí a 4 años y a qué resultado voy a tener. Aquí yo no he hablado de estrategia. Yo he visto objetivos que me sale la estrategia. Yo no he hablado de estrategia. El cómo lo veremos anualmente. Y ahí cuando hablemos de ruta de mejoramiento, que vamos a pasar al siguiente, vamos a entender ese concepto. ¿Para qué? La meta, incrementar a nivel de desempeño medio alto el establecimiento en 4 años. Por lo tanto, la meta con el objetivo, ¿es coherente? Sí, es coherente. Lo dije ya en el objetivo que es para qué lo quiero hacer. Y ahí tengo un objetivo estratégico redondito, por decirlo así, ¿ya? Un objetivo que es coherente con mi meta estratégica. Por lo tanto, desde ese punto de vista,
Sí, la PSU está dentro de las metas que yo puedo definir en enseñanza media, como meta estratégica académica. Por lo tanto, ahí yo tengo un objetivo que es un objetivo estratégico que tiene una forma, un método de poderlo confeccionar, diseñar, y que es coherente con lo que es la alta dirección, es decir, apuntar a mejorar un proceso institucional. ¿Sí? Desde ese punto de vista es importante, vamos a dejar material, espero que haya quedado claro el método, no podría por tiempo profundizar más, pero la idea es dejarle este material para que ustedes puedan, antes del 31 de mayo, ¿verdad? Poder definir sus objetivos estratégicos de manera coherente y de la manera en que yo se los estoy diciendo. Que es una buena, es una manera de poder dejar capacidad instalada en los participantes de hoy día. Entonces, igual, yo ruego que hagan preguntas porque mi equipo, mis colaboradores y mi equipo está aquí acompañándonos y van a tomar las principales preguntas para poderlas responder al final. Entonces, definir un proceso desde la alta dirección, aquí yo les doy algunos tips importantes. Es importante tener claro, démosle un segundo, es importante tener claro, eh, aquí tengo algunas, ya me han llegado algunas consultas para poderlas atender. Pero primero, antes de responder a aquellas preguntas que me están haciendo, quiero pasar a el segundo punto, que tiene que ver quizás principalmente a la ruta de mejoramiento. Y considerando que la estructura de un objetivo es principalmente qué proceso voy a mejorar, cuál va a ser el enfoque que voy a tener y para qué lo voy a mejorar. Es decir, qué, cómo y para qué. ¿Sí? ¿Qué, cómo, para qué? ¿Ya? El detalle del cómo lo da la estrategia anual, porque cada año es distinto. ¿Verdad? Mónica aquí tiene en educación parvularia, ¿cómo puedo trabajar una meta académica? En educación parvularia, nosotros atendemos algunas escuelas de lenguaje y tenemos acompañamiento en sus PME y hemos definido que principalmente la meta académica tiene que ver con los niveles de logro de aquellos objetivos de aprendizaje o principalmente ámbitos del currículum que ustedes atienden, y en educación especial igual, que están descendidos de manera histórica dentro de su colegio. Es decir, identificar aquellos ámbitos como, por ejemplo, de la lectura, el cálculo numérico, están más descendidos y poderlos plasmar para lograr de aquí a 4 años mejorar, ¿verdad?, esa meta que tiene que ver con el aprendizaje. Ustedes hoy día tienen un currículum nuevo, un currículum que es relativamente nuevo, que se parece mucho a la estructura curricular de básica, pero con los ámbitos y los contenidos que están en educación inicial y principalmente los desafíos de lenguaje que ustedes tienen que lograr con sus estudiantes. Por lo tanto, las metas no son distintas a estas. Tienen que ver con los niveles de logro que tiene el estudiante en académica. En convivencia escolar también puedo ocupar los indicadores de desarrollo personal y social, la satisfacción de la comunidad, eficiencia interna. También, entendiendo también que en educación parvularia tenemos, ¿verdad?, un desafío tremendo para la instalación del sistema de aseguramiento de la calidad en educación parvularia, donde tenemos bases curriculares, marco de la buena enseñanza, un nuevo sistema de categorización que viene hacia los establecimientos educacionales de enseñanza preescolar, educación, escuelas de lenguaje y jardines infantiles. ¿Sí? Que ahí tenemos algunos cursos de ese tipo para el tema de gestión y liderazgo escolar. Entonces, desde ese punto de vista, voy a leer algunas preguntas de esta temática para poder pasar a la otra temática.
¿Por qué los resultados de las pruebas institucionales no pueden ser metas académicas? Sí, los resultados de las pruebas institucionales pueden ser metas académicas que tienen que ver con el nivel de logro que yo voy a tener a través de las pruebas académicas un resultado. Ya. Hay algunas preguntas que las voy a responder al final en el código. Dicen, Francisco Sepúlveda me pregunta, hola Francisco, entonces solo SIMS y PSU pueden ser nuestras referencias para construir metas estratégicas de formación y de aprendizaje, principalmente de académicas, que distintas las metas de aprendizaje. SIMS y PSU son metas académicas, ¿ya? Ese es el concepto que debemos utilizar cuando yo estoy hablando de SIMS y PSU. Es una meta académica. Pero usted tiene otras metas de aprendizaje que tienen que ver con los niveles de logro de los estándares de aprendizaje que debe, valga redundancia, lograr con sus estudiantes. ¿Sí? Estamos hablando de alta dirección, por lo tanto son metas macro, son metas que son más macro que micro, que operativas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, aquí hay algunas preguntas que vamos a responder al final que tienen que ver con el tema de la pandemia, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que es la ruta de mejoramiento y esta es una reflexión para que vayan anotando temas importantes que para mí es súper relevante porque tiene que ver con el foco del trabajo que nosotros hacemos para fortalecer los equipos directivos y de gestión en sus planes de mejora. ¿Por qué si hacemos tanto no tenemos los resultados que queremos? ¿Por qué somos tan incoherentes con un diagnóstico institucional y las acciones de mejora que hacemos? ¿Por qué la gente no se compromete en las acciones de mejora? Las acciones no son del UTP. Las acciones de mejoramiento no son del director, del UTP, del encargado de convivencia, del inspector, son de la comunidad. Y ese es el foco que ustedes tienen que priorizar, que lograr, ¿verdad? Una mirada compartida. Entonces yo quiero hablar que la ruta de mejoramiento tiene que ver con la mirada estratégica compartida. ¿Han escuchado ese término? ¿Han escuchado ese término? Sí, yo creo que sí, han escuchado. Pero ¿qué es lo que es ese término? ¿De qué se trata la visión estratégica compartida? Y aquí quiero poner una gráfica que me enseñó un profesor que tuve, que quizás puede estar acá en la universidad, en mi magíster de educación, que tiene que ver con la ruta de mejoramiento. Yo creo que muchos de los que están acá, que deben haber gente de algunos colegios que atendemos, han visto esta presentación que con anterioridad quizás yo la he hecho, y tiene que ver con entender, ¿verdad? Que primero que nada, la misión es un camino que tiene que estar bien delimitado. La misión debe estar delimitada porque hay personas que se nos van para afuera. Aquí nosotros hacemos las cosas de una manera y por eso tiene que ser un camino súper bien delimitado. La visión del colegio también, cómo queremos ser reconocidos, cuáles son esos sellos educativos. Yo voy a hacer más adelante un webinar que tiene que ver con los sellos educativos. Creo que es necesario porque hay hartas preguntas de ese tipo. Y la misión, la visión, como yo quiero ser representado, tiene que ser un cerro, como dice ahí, una montaña, que es como yo quiero ser representado, que esté súper claro, ¿ya? Y cuando olvidamos la misión, cuando olvidamos la visión y la misión, tenemos un farol, ¿verdad? Como ahí, que nos alumbra para que los barcos no, estos se llaman faro, ¿verdad? Que alumbra el camino para que nosotros no perdamos, ¿verdad? El camino y podamos trabajar bajo esos valores institucionales que en educación se llaman principios formativos, que nacen del proyecto educativo, de la misión y visión y de los sellos educativos para poder atender aquellos sellos que son representativos y poder alumbrar el camino a la gente, y esa es la visión que tenemos nosotros como equipos de gestión. No solamente exigir, sino también formar y acompañar para que la gente no pierda el camino, porque la institucionalidad está dada por
la misión, la visión y los sellos educativos de mi colegio y los valores que debemos compartir. Y ahí entra, ¿qué es lo que es la planificación estratégica? Y la planificación estratégica tiene que ver con la progresión sobre un objetivo que son progresivos en el tiempo. Entonces, cuando yo defino un objetivo estratégico, debo pensar en aquello que yo me comprometo a mejorar de aquí a 4 años y los inserto en mi misión. Y cuando yo lo inserto en mi misión, debe ser insertado y ser compartido en la comunidad, como esas banderas que están ahí, ¿verdad? Que me van mostrando el camino, me van mostrando ese camino que yo estoy trazando para lograr mi meta que me manda. Entonces yo defino una meta, que es esa bandera que está ahí al final, que ustedes la pueden visualizar, y estos objetivos son coherentes y me van apuntando hacia la meta. Por lo tanto, yo debo siempre entender que debo desarrollar productos dentro de mi proyecto educativo, dentro de mi plan de mejoramiento. Cuando yo hablo de producto, es decir, colegas, docentes, hemos puesto este objetivo estratégico que tiene que ver con estos procesos que queremos mejorar, que son los procesos de aula, por ejemplo, y para eso vamos a definir objetivos que vamos a lograr y vamos a instalar un modelo de aula, una forma de hacer un buen inicio, un desarrollo, un cierre de clase, ¿verdad? Un acompañamiento al aula, y queremos ver y queremos mostrarle esta ruta, porque de aquí a 4 años queremos instalar este proceso en el colegio. Y ahí entra lo que es la estrategia, que es esa bicicleta que está ahí, que es esa persona que yo pongo y defino, le digo, ya, colegas, ¿cuál es la estrategia que nos va a permitir tener progresivamente estos productos que yo voy a desarrollar? Y el primer año voy a definir ciertas cosas, el segundo año los voy a instalar y evaluar, el tercer año voy a consolidar, el tercer año voy a mejorar de nuevo y voy a dejar las mejores prácticas frente a ese proceso. Y ahí yo les voy marcando la ruta de mejora y hago partícipe a ellas y a ellos a definir aquella estrategia anual, que es la bicicleta, que puede ser una bicicleta mountain bike, un BMX, una moto, puede tener un conductor que es experto en currículum, que no, que es experto en convivencia, que va a depender de la realidad de cada. Y yo la estrategia la puedo cambiar año a año. El problema es que las escuelas cambian los objetivos año a año. Y yo me doy cuenta que un año hacemos esto, otro año hacemos esto otro. Un año hacemos esto, otro año hacemos otro. Entonces al final no queda ningún proceso instalado. Y aquí yo llamo a la reflexión. Si bien nos va a costar este año, ¿verdad?, dejar algunos procesos instalados, porque estamos con todo este contexto que voy a hablar al final, y vamos a hacer una reflexión al final, es importante entender que esta estrategia la puedo cambiar, pero cuando yo estoy cambiando las cosas un año para otro, al final no dejo nada instalado en la escuela. Y por eso es importante hacer un buen diagnóstico, definir un buen objetivo y definir claramente aquellas prácticas que voy a mejorar, aquellos procesos que yo no sé cómo los voy a mejorar. Eso lo voy a definir con la comunidad en un trabajo colaborativo, para que la estrategia la definen quienes están en la cancha, quienes están adentro de la sala, quienes están en el patio, quienes están trabajando los problemas de convivencia, ellos tienen que, en conjunto con la dirección del equipo directivo, definir aquella estrategia. Y esa estrategia tiene que apuntar a resultados esperados, que tiene que ver con la meta estratégica. Y para eso yo debo definir objetivos y metas intermedias. Entonces, cuando yo hablo de la ruta de mejoramiento, es cuando yo tengo la capacidad como líder de decirle a mis equipos que esta es la ruta que vamos a seguir, que este año vamos a instalar este proceso. No le estoy diciendo cómo lo voy a instalar, no le estoy diciendo imponiendo la estrategia, no le estoy imponiendo la metodología, la didáctica ni la práctica, le estoy diciendo el proceso que vamos a consolidar como institución. Y voy a trabajar con ellos de manera participativa estos procesos que van a ser productos que deben llevar un resultado.
porque yo debo evaluar lo que hago. Y como dice uno de mis colaboradores y amigos, Eric Valverde, todo lo que se evalúa, lo que no se evalúa, se devalúa. Y lo que se devalúa, se pierde. Y eso es lo que nosotros, yo creo que nos preguntamos. Y muchas veces tengo la certeza que se hará en esa consulta, oye, si esto antes lo hacíamos, ¿por qué ahora no lo hacemos? Si esto lo hacíamos antes y ahora no lo hacemos. Entonces ahí tiene que ver con eso, con esta ruta de mejora, esta ruta de acompañamiento. Entonces cuando yo hablo de la ruta de mejora, hablo de eso. Hablo de definir con ellos aquellas estrategias, pero con la ruta ya definida. Entonces, es clave, es clave, es clave dentro del colegio tener esta ruta establecida. Y ustedes la estrategia la hacen partícipes. Si muchas veces perdemos, ¿verdad? Las prácticas que hemos instalado porque no somos sistemáticos, porque no somos estratégicos, porque no marcamos la ruta de mejora. Cuando yo he visto una ruta de mejora bien marcada, cuando la hemos logrado marketear, por decirlo de alguna manera, en el colegio y decirle, miren profesores, para allá vamos, definamos la estrategia en conjunto y vamos avanzando, es muy satisfactorio ver el avance y el progreso, aunque sea una simple práctica, pero en un año nos seguimos haciendo lo mismo, logramos instalar. Y ahí tiene que ver con no ser tan ambicioso. Yo he visto objetivos que quieren cambiar el colegio en un año o en 4 años. Tenemos que ser coherentes, acorde a la realidad de la escuela. Y por eso cuando yo hablo de ruta de mejoramiento, hablo de que lo sustenta el proyecto educativo, que tiene que ser una ruta progresiva, que debe dejar productos y a la vez debo yo evaluar permanentemente resultados. ¿Sí? Y es súper importante que ustedes poderle transmitir esto también, transmitirle que cuando hablamos de compromiso, cuando hablamos de participación, ese compromiso, esa participación depende de ustedes, depende de la manera en que ustedes manejan el ciclo de mejoramiento continuo con la participación activa de su equipo en función de la ruta que ustedes definieron como equipo directivo frente a, evidentemente, un diagnóstico que fue participativo y las opiniones que ellos tomaron también, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos bien, espero que vayamos avanzando bien. Y ahora vienen las preguntas que tienen que ver con el COVID-19, ¿verdad? Y ahí entramos a cómo atendemos y articulamos mi plan de mejoramiento en el contexto de pandemia que estamos viviendo hoy día. ¿Sí? Y aquí yo quiero ser bien hincapié y vamos a hablar de 3 áreas. Quiero hablar primero de la planificación estratégica, ¿ya? Y aquí quiero que seamos como bien, yo soy ingeniero, la verdad, es en mi escuela, ser bien cuadradito en esto, pese a que hoy día estamos viviendo un tema complejo y para mí es re importante el lado humano, pero veamos y espero poder transmitirle de manera efectiva esta estrategia que nosotros creemos es importante que los equipos directivos la tomen en consideración con respecto a cómo articular el proyecto, el PME, en el contexto de la pandemia. Primero que nada, me han preguntado y ha sido temática de discusión si yo debo definir un objetivo estratégico o debo definir un objetivo estratégico o debo incorporar una estrategia nueva o debo modificar mis objetivos estratégicos. ¿Sí? Esa pregunta ha existido y quiero responderla desde mi criterio. Cada uno puede tener un criterio y una mirada distinta. ¿Cuál es el criterio que hemos conversado y ha sido un criterio que creo yo puede ser súper claro? Es que no reformulen sus objetivos estratégicos en la dimensión de gestión pedagógica, liderazgo, convivencia escolar,
ni recursos, no los cambien los objetivos estratégicos. Porque si su objetivo estratégico está bien planteado, es decir, cumple con las características de un buen proceso, de una buena práctica, está focalizada a la práctica, a los educativos y apuntado a una meta, su objetivo estratégico no debe cambiar. ¿Sí? Pero sí puede y debe incorporar en su planificación estratégica un objetivo estratégico en la gestión del recurso que atienda, ¿verdad?, el objetivo de mejorar los procesos de gestión de recursos asociados a la seguridad, a las condiciones de seguridad, ¿verdad? Y de seguridad por un lado, y por otro lado a las condiciones de los recursos tecnológicos que yo debo atender para esta pandemia, ¿verdad? Es decir, en la gestión de recursos yo debo tener un objetivo que apunte a los procesos de gestión pedagógica, a los recursos para atender la gestión pedagógica, y por otro lado, los recursos para atender la seguridad, sanitización o salud de mi comunidad educativa. ¿Para qué? Para tener buenos resultados de aprendizaje, para tener buen clima de convivencia y para tener, evidentemente, la satisfacción y la tranquilidad y la seguridad escolar de mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, el primer criterio es que si tengo bien hecho mi objetivo y meta estratégica, no alterarlos, sino que incorporar en la planificación estratégica objetivos objetivos y metas, y así atendemos lo que me está pidiendo el ministerio hoy día, que incorpore en mi PME objetivos y metas estratégicas que respondan al COVID-19 y a las orientaciones que yo doy. Estando claro eso, ¿dónde yo debo incorporar, verdad? Porque muchos me van a decir, bueno, pero es que yo voy a gastar. Bueno, lo tengo atendiendo ahí, ¿verdad? Porque porque el objetivo dura 4 años. Yo debo incorporar un objetivo porque esto es para largo. Y siempre debo tener recursos para atender los aprendizajes y la seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, un objetivo y una meta. En los materiales voy a entregar un tip para la definición de algún objetivo y una meta específica para esta dimensión. Por otro lado está la estrategia, donde yo puedo incorporar cambios profundos en mi PME, tiene que ver en la planificación anual. Y tiene que ver con la estrategia anual y con las acciones de mejora que voy a implementar. Entonces, ahí estoy hablando de 2 temas distintos. Por lo tanto, cuando hablo de estrategia, aquí las principales estrategias que tienen que estar presentes en las distintas dimensiones, y va a depender de la dimensión, son aquellas estrategias que utilizan la priorización de objetivos de aprendizaje, que es algo que hemos estado trabajando nosotros ya desde abril con algunos colegios, y hoy día ya hay una orientación más clara por parte del ministerio, ¿verdad? Y por otro lado, tiene que ver con la priorización de objetivos de aprendizaje, que es una estrategia que debo implementar. Por otro lado, tiene que ver con la contención emocional de la comunidad. No estoy hablando solo de los niños, porque nosotros como equipos directivos, docentes, asistentes, también necesitamos incorporar, ¿no es cierto?, temáticas de contención emocional. Y por otro lado, estrategias que tengan que ver con la seguridad escolar, con protocolos de seguridad, con cómo voy a atender los protocolos de acción hoy día. Es muy distinto la manera de entrar y desempeñarse dentro del colegio, y que aseguren también la salud. Estos 3 puntos, como también otros que pueden surgir de ahí, son importantes, ¿verdad?, considerar, pero desde la estrategia y desde las acciones. Porque la estrategia anual, la planificación estratégica no. La estrategia es anual. Entonces ustedes deben considerar una estrategia que hable de la priorización de objetivos de aprendizaje, la contención emocional
y todo lo que tenga que ver con seguridad escolar y salud. Y después desarrollar acciones, ¿verdad?, de mejora para la comunidad escolar. Perfecto. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando del COVID-19 en mi PME, que podríamos conversar, ¿verdad? Conversar y se está yendo alguna gente ya por la hora, pero ya estoy terminando, que es el último punto. La planificación estratégica, definamos un objetivo y una meta. No toquemos las demás objetivos y metas, a no ser que las tengan mal formuladas y puedan ocupar estos tips que entregamos hoy día. Y por otro lado, la estrategia y las acciones yo debo atenderlas de una manera coherente con estas estrategias como son la priorización, la contención emocional y la seguridad. Por lo tanto, en resumen, el COVID-19 afecta a mi PM, sí, pero principalmente las estrategias y las acciones y no la planificación estratégica. ¿Ok? Entonces también tiene que ver con también vamos a dejar un material que vamos a enviar por correo en una carpeta Drive que vamos a compartir igual que en el webinar anterior, con el material y orientación con respecto a este tema. ¿Ya? Pero espero que haya quedado, evidentemente, haya quedado claro el alcance que tiene en el PME, porque hay muchos otros alcances que debemos conversar, que podemos reflexionar, que podemos profundizar, como es la contención emocional, como son los planes de acción que tienen que ver con el desarrollo de habilidades de los alumnos, etcétera. Pero aquí es súper importante. Y espero que haya quedado claro el método, la ruta de mejora y el COVID-19, cómo poderlo enfrentar dentro del tema. Pero yo sí quiero cerrar con dos cosas. Lo primero, no olvidarnos que hoy día es tiempo de priorizar estos indicadores, estos resultados por sobre los resultados de aprendizaje. Para mí es de vital importancia que podamos reflexionar con respecto a lo que estamos haciendo, ¿verdad?, con la autoestima académica, la motivación escolar, el clima de convivencia, la participación ciudadana y principalmente los hábitos de vida saludables. Es súper importante cómo vamos a atender la asistencia escolar, la retención escolar, en un contexto tan difícil como este. Y llamo a cada directivo a tener instancias con respecto a la definición de acciones que prioricen la formación, el desarrollo formativo, la contención. Yo estoy seguro y estoy claro que no vamos a tener grandes logros académicos, pero sí podemos lograr a través de los distintos medios, con las dificultades que todos tenemos, lograr atender de buena forma esta terrible necesidad que tenemos de acompañar, hacer seguimiento, poder tener estrategias de contención y poder también trabajar el interés por el aprendizaje, la motivación por el aprendizaje de mis estudiantes, que no existan problemas de bullying, de ciberbullying, que exista mayor participación con respecto a temáticas y sobre todo los de autocuidado, que son temáticas importantes. Para nosotros la educación transforma, la educación y el liderazgo tiene que ver con la capacidad transformadora que tenemos de transformar, ¿verdad?, a otro. El liderazgo tiene que ver con eso, tiene que ver con la transformación de otros. Ustedes transformar a sus equipos, a tener mayor colaboración y sus equipos transformar a los estudiantes y lograr aprendizajes de calidad. Y finalmente, para cerrar, invitarlos a poder tomar contacto con nosotros. Tenemos un programa de acompañamiento en plan de mejoramiento que partimos la próxima semana a través de clases online todas las semanas y poder acompañarlos en la planificación en cerrar la planificación anual a través de sesiones muy específicas como esta, pero de mayor duración, y poder acompañarlos también a través de grupos de trabajo y con cada uno de los estudiantes que tienen, con cada uno de los equipos de gestión, con el fin de poder ir acompañándolos en liderazgo. Si quieren profundizar temas de convivencia, tenemos también equipos de convivencia que acompañan, y así también equipos de gestión de recursos y también temas de pedagógicos
para complementar un acompañamiento integral que hacemos con algunas escuelas, pero si necesitan apoyo en planes de mejoramiento escolar, nosotros vamos a enviar a ustedes el programa de acompañamiento que queremos que comenzamos la próxima semana, que es a través de aula virtual, materiales, revisión, retroalimentación y estar constantemente a través de sesiones grupales y otras particulares con cada escuela para poder acompañarlo 100% online, con precios totalmente distintos a los que tenemos antes por el tema de no estar presentes. Así que esperamos que puedan ver la información, si tienen interés nos escriben. Y como esto, profundizar todas estas temáticas, poder acompañarlos, como ya llevamos 10 años acompañando a colegios y hemos logrado ver cambios sustanciales en sus resultados gracias al fortalecer sistemáticamente el liderazgo y la gestión de aquellos. Así que muy agradecido por la tremenda participación, más de 300 personas, me dio vergüenza, no, y un agradecimiento. Vamos a tomar aquellas preguntas y las vamos a responder también por el tiempo y por la gente, por respeto al tiempo. Vamos a cerrar y espero haber respondido a aquellas preguntas principales que tenían al leer el webinar. Así que muchas gracias, dejen sus comentarios, sus correos y vamos a hacerle llegar a todos la información para que dejar, como nosotros decimos, capacidad instalada en la escuela que estamos acompañando y atendiendo día a día. Así que muchas gracias a todos. Síganos en @visionactiva.chile, también en www.visionactiva.cl o escríbanos a contacto@visionactiva.cl donde podemos responderles sus dudas, sus intereses y lo que quieran. Y hoy día tenemos cobertura nacional porque todo lo hacemos a través de plataformas tecnológicas y nos permiten hacer eso. Así que chao, chao y muchas gracias.
Los que quedan en sala, ¿tienen algunas preguntas? ¿No? Yo me quedé respaldando los correos para después enviarle toda la información. Espero que haya sido de provecho la jornada. ¿Aló? Qué bueno. Ya. Vamos a enviarle la presentación ahora en unos ratos más.